hemos revisado la maduración o procesamiento de los precursores del RNA de transferencia y de los ribosomales, ¿no? De hecho, pues realmente si resumimos, son modificaciones muy sencillas porque son muy pocas en realidad. Los ribosomales prácticamente lo que se tiene que hacer es primero una acción con endorribonucleasas, que son las RNasas 3, la P y la E. Luego tendríamos un procesamiento con exorribonucleasas para quitar los extremos de las moléculas intermediarias y luego la modificación de bases nitrogenadas. Y en el caso de los RNAs de transferencia, pues vemos que eran 5 modificaciones que aquí están perfectamente explicadas, en donde tenemos corte en el 5', corte en el 3', adición de la secuencia CCA, aquí está en el 5', en el 3', adición de la secuencia CCA, modificación de bases nitrogenadas, como formación de dihidroiridinas, pseudoiridinas, ribotimidinas, etc. Y la última es el corte y empalme de secuencias. Son 5 y pues con esas queda claro, ¿no? Ahora entonces vamos a ver la maduración de los RNAs mensajeros, pero les comentaba que vamos a explicar las modificaciones que se hacen en las células eucariotas, ¿ok? Porque prácticamente es que nuevamente se corta la imagen. A ver, voy a abrirla de nuevo porque se corta. Ahí está ya. ¿Sí? Entonces les explicaba yo que vamos a ver las modificaciones que se hacen en el RNA mensajero, pero de células eucariotas, y que prácticamente son 3 modificaciones. Es en el extremo 5', en el extremo 3', y el corte de intrones y empalme de exones. Entonces son 3 modificaciones. Por lo tanto, vamos a empezar con la primera, que es la adición del CAP5'. Y aquí se ve estas modificaciones, haciendo una comparativa entre los RNAs mensajeros de los procariontes, que son las bacterias, y los RNAs eucarióticos. Aquí, por ejemplo, vemos que el RNA de mensajero de los procariontes no tiene la CAP5', tampoco tiene la cola de poliadeninas, aunque esto, pues, ya se ha demostrado que algunos RNAs de bacterias sí tienen cola de poliadeninas, pero digamos que la generalidad es que no tiene. Ajá. Por eso les dejé en esos ejercicios la lectura de una revisión acerca precisamente de la poliadenilación en bacterias. Los RNAs son policistrónicos, en el caso de los RNAs mensajeros de bacterias, porque tienen varios cistrones, y de cada cistrón se traduce a una proteína particular. ¿Sí? En cambio, los RNAs mensajeros de células eucariotas tienen esta CAP5', que es un nucleótido adicionado, ¿sí? Esto prácticamente es un nucleótido, vean, tiene su ribosa, tiene su base nitrogenada y tiene sus grupos fosfato. Entonces,
esta CAP5' no es otra cosa más que un nucleótido que se le añade al 5', y ese nucleótido siempre va a ser una guanina, ¿sí? Vemos que hay una cola de poliadeninas en el extremo 3', que puede ser de diferentes longitudes, ¿no? Puede tener desde 50 hasta 100 o hasta 250 residuos de adenina que son adicionados en el extremo 3'. Y esta es una característica pues también distintiva del RNA mensajero de células eucariotas. Aquí está la cola de poliadenina. Y aquí ya se ve que este RNA ha sufrido el corte de intrones y empalme de exones porque ya se ve la región codificante de manera continua sin la presencia de las secuencias intrónicas que también son transcritas, ¿sí? Bueno, por eso estamos tomando como modelo para hablar de maduraciones en el RNA mensajero al de las células eucariotas, porque el RNA mensajero de bacterias pues no requiere de estas maduraciones para poder ser traducido. De hecho, esto es muy importante porque el RNA mensajero en células eucariotas, si no tiene estas tres modificaciones, en el 5', en el 3', el corte de intrones y empalme de exones, entonces no puede ser traducido. Como les decía, vamos a explicar primero las modificaciones en el 5', que es la adición de la CAP5'. De hecho, pues, la verdad es que no le decimos así como lo que sería la traducción, no decimos que es la gorra 5' o la boina 5', sino que lo decimos en inglés CAP5', porque ya es como una forma coloquial de referirse a esta modificación. Entonces, pues como les dije, la CAP5' no es otra cosa más que un nucleótido. Se le tiene que incorporar un nucleótido a ese extremo 5'. Y si vamos dando paso por paso cómo se adiciona ese nucleótido, pues entonces vamos a iniciar con el RNA en su extremo 5'. El RNA pues va a comenzar con un primer nucleótido, ¿no? Fue el primer nucleótido que se adicionó. Y ese primer nucleótido que se adiciona tiene sus tres grupos fosfato, que son el grupo fosfato alfa, el grupo fosfato beta y el grupo fosfato gamma. De aquí vendría el nucleótido número 2, el 3, el 4, o sea, la extensión del RNA sabemos que es variable, ¿no? Ahora, a este nucleótido número 1 se le pone N porque pues puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser una A, puede ser una G, puede ser una C o puede ser una U. Puede ser cualquier nucleótido. Por eso se le pone N. Pero la indicación es que este va a ser el primer ribonucleótido del RNA. Es ahí donde se le va a incorporar esta CAP5'. Entonces, primero, lo que va a suceder es que una enzima, que es una fosfohidrolasa, va a eliminar un grupo fosfato del primer ribonucleótido. Entonces, lo que va a quitar es el grupo fosfato gamma. ¿Sí? Quita un fosfato y entonces este primer ribonucleótido se queda con dos grupos fosfato, que va a ser el grupo fosfato alfa y el grupo fosfato beta. Luego viene la acción de la incorporación de este nucleótido que va a ser la CAP5'. Entonces vemos que esta CAP5' pues es un nucleótido, es una guanina que también tiene sus tres grupos fosfato. Grupo fosfato alfa, grupo fosfato beta y grupo fosfato gamma. Entonces hay que incorporar, hay que unir
este nucleótido al primer ribonucleótido del RNA. Pero estamos hablando que esto es el extremo 5' de este ribonucleótido, del primero, del RNA. Y esto también es el 5' del nucleótido que va a ser la cap 5'. ¿Qué enzima va a catalizar esta unión de estos nucleótidos? Pues es la enzima guanililtransferasa, así se llama. La enzima guanililtransferasa lo que va a hacer es formar un enlace fosfodiéster entre el extremo 5' del primer ribonucleótido con el extremo 5' de la guanosina que se va a incorporar. Y en esta formación de enlace fosfodiéster se va a liberar pirofosfato inorgánico, o sea, se van a liberar 1 y 2 fosfatos. Pero esos fosfatos que se liberan, ¿de dónde son? ¿A cuáles corresponden? Bueno, corresponden a estos dos grupos fosfato, al beta y al gamma de la guanosina. Estos son los que ya son eliminados. Y entonces, ¿cómo va a quedar esta guanosina unida? Bueno, aquí tenemos un enlace fosfodiéster. Aquí se formó el enlace fosfodiéster, pero es entre el extremo 5' con el extremo 5'. O sea, aquí está una guanina que se quedó con su grupo fosfato alfa y el primer ribonucleótido que se quedó con sus grupos fosfato beta y alfa. Y este enlace fosfodiéster que se formó es un enlace fosfodiéster atípico, porque es un enlace 5', 5'. Normalmente estábamos viendo que los enlaces fosfodiéster que se formaban era entre un 3' y un 5'. Cuando veíamos reacciones de polimerización, tanto de DNA como de RNA, los enlaces que se forman para unir un nucleótido con otro son que un 3' ataca a un 5', y con eso se forma un enlace fosfodiéster y la cadena va en crecimiento, ya sea de DNA o de RNA. Pero aquí lo que estamos observando es que este enlace no es común. No es entre un 3' y un 5'. Aquí lo que está uniéndose es un 5' con un 5'. Y de esta manera entonces ya queda incorporada la cap 5'. Ampliando un poquito más, pues el enlace que se formó, veamos, esto corresponde al primer ribonucleótido del RNA. Aquí vemos que tiene aquí sería la base nitrogenada, que puede ser cualquier nucleótido. Aquí está la ribosa, aquí está el grupo fosfato alfa y el grupo fosfato beta. Luego, este primer ribonucleótido está unido formando un enlace fosfodiéster entre el 3' y el 5' del siguiente nucleótido, que pues su base nitrogenada puede ser cualquiera. Aquí está la ribosa y aquí está el grupo fosfato, que es el 5'. Entonces, estos enlaces que unen un nucleótido con otro en la cadena de RNA o de DNA son 3 a 5. Y esta cap 5' se está adicionando para formar un enlace fosfodiéster poco común, que sería entre el 5' y el 5', entre el 5' del primer ribonucleótido del RNA y el 5' de la guanosina que se incorpora. Aquí vemos el grupo fosfato, que sería, este sería el grupo fosfato alfa. Aquí está la ribosa y la guanina. Entonces, todo esto es la cap 5', que se unió al primer ribonucleótido del RNA a través de un enlace fosfodiéster poco común, 5', 5'. Ya que quedó incorporada, ahora tenemos la actividad de la enzima guanilil 7 metiltransferasa.
Entonces viene la actividad de esta enzima guanilil 7-metiltransferasa. Aquí en el nombre ya nos está diciendo lo que hace, es una metiltransferasa. Y por lo tanto lo que va a hacer es transferir un grupo metilo desde un donante ¿hacia quién? Hacia la guanosina que fue incorporada como CAP5'. Entonces tenemos que el donante es un componente que se llama S-adenosilmetionina. De la S-adenosilmetionina se toma el grupo metilo y se transfiere a la CAP5'. Entonces, por eso, ahora ya vemos que la guanina ya tiene incorporado un grupo metilo en el átomo número 7. Por eso, la enzima que cataliza la transferencia del grupo metilo desde la S-adenosilmetionina a la guanosina, pues se llama guanilil 7-metiltransferasa. Luego vendría la actividad de otra enzima que se llama 2' o metiltransferasa. También es una enzima que hace transferencias de grupos metilo, por eso es metiltransferasa. Pero ahora lo va a colocar ¿en dónde? En la posición 2'. ¿De quién? Pues de los siguientes nucleótidos, pero esos ya son del RNA. ¿Quién es el donante del grupo metilo? También es la S-adenosilmetionina, es la que dona el grupo metilo que se va a incorporar a, por ejemplo, el primer ribonucleótido. Entonces aquí ya tenemos un grupo metilo en la guanosina y un grupo metilo, aquí está representado el grupo metilo, en el primer ribonucleótido del RNA. Y esta es toda la serie de pasos que se tienen que hacer para madurar el extremo 5' de los RNAs mensajeros de células eucariotas. No nada más es la incorporación de la guanosina, sino también la metilación de la misma y del primer y en ocasiones el segundo ribonucleótido del RNA inmaduro. ¿Sí? ¿Es clara esa modificación? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, pues no es tan complicado. Son una serie de pasos, pues lógicos, porque ya todo esto ya lo hemos estado, pues, hablando a lo largo del curso. Ya sabemos que los nucleótidos, para que puedan ser incorporados a las cadenas, tienen que estar en su forma activada, es decir, con 3 nucleótidos. Ya sabíamos la nomenclatura aquí de los grupos fosfato. Entonces, nada más es ir recordando. Y estos ejemplos a mí, pues, me gustan, porque también aprendemos a relacionar el nombre de las enzimas con la actividad que realizan. Por ejemplo, fosfohidrolasa. Pues las hidrolasas son enzimas que se encargan de hacer hidrólisis, y las hidrólisis pues son reacciones de rupturas. Aquí lo que está es pues quitando un componente, está hidrolizando un componente. ¿Y a quién está hidrolizando? Pues está diciendo que es una fosfohidrolasa, pues entonces está hidrolizando un grupo fosfato. Luego la guanililtransferasa. Las enzimas que tienen actividades de transferasas, pues están catalizando reacciones de transferencia de componentes. Y aquí, ¿qué es lo que está transfiriendo? Pues una guanosina, por eso se llama guanililtransferasa. Y luego vienen las reacciones de metilación catalizadas por metiltransferasas. Y
generalmente nos dicen a qué es lo que está metilando y en qué posición pone ese grupo metilo. Aquí nos está poniendo que es en el átomo número 7, y aquí en el 2' del primer ribonucleótido del RNA. ¿Sí? Entonces está pues claro el proceso, y también nos damos cuenta que aprenderse nombres de enzimas no es tan complejo, simple y sencillamente hay que relacionarlas con la actividad que están haciendo. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a las siguientes modificaciones. No hay dudas. Bueno, ahora vamos a ver la modificación del corte de intrones y empalme de exones, porque recordemos que estamos hablando de RNAs mensajeros de células eucariotas, las cuales, pues, los RNAs se sintetizan como precursores, como pre-mRNAs, y recordemos que se transcribe toda la información, tanto exones como intrones. Y los intrones, de manera general, no tienen información codificante y los exones sí. Por lo tanto, hay que quitar esos intrones y empalmar los exones para tener toda la información ya continua en el RNA mensajero maduro. Y este corte de intrones lo vamos a ver ejemplificando 3 tipos de intrones, que bueno, pues se llaman intrones tipo 1, intrones tipo 2 e intrones tipo 3. Y aquí la distinción para estos es que los intrones tipo 1 y tipo 2 son intrones autocatalíticos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ellos mismos catalizan su propio corte. Pero ese corte debe de ser muy, muy específico. ¿Por qué? Pues porque como hay una frontera entre el exón y el intrón, debe de ser el corte exactamente para eliminar el intrón y se puedan empalmar los exones. Porque ¿qué pasaría si el corte se hace desfasado? Es decir, que se haga en un sitio en donde incluye información del exón, o que se haga en sitios internos en el intrón. Entonces, podría quitarse información o podría adicionarse información. Y eso sería realmente complicado, porque cuando se lee esta información ya hemos estado anticipando que se lee por codones. Y si hay un nucleótido de más, podría estar desfasando todo este corrimiento de información y ocasionando pues una situación complicada, porque se estaría haciendo una traducción completamente errónea. Entonces debe de ser exactamente, el corte debe de ser exactamente en los límites de los exones y los intrones. Bueno, entonces se requiere, para esta acción se requiere mucha precisión. Y bueno, pues los intrones tipo 1, como les había yo dicho, son intrones autocatalíticos. ¿Y en dónde los encontramos? ¿A dónde podemos localizar estos intrones tipo 1? Bueno, hay en genes nucleares, también en genes mitocondriales, los encontramos también en genes de cloroplasto, y podemos encontrar en genes que codifican para
RNAs ribosomales, RNAs mensajeros y RNA de transferencia. O sea que si su distribución pues es amplia, ¿no? Si hay muchos intrones autocatalíticos tipo 1, diversificados tanto a nivel nuclear como a nivel de organelos y en los 3 tipos de RNAs que se pueden producir. RNAs ribosomales, mensajeros y de transferencia. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para hacer el corte del intrón y el empalme del exón o de los exones? Para ejemplificar, vamos a tomar que se van a empalmar 2 exones y se va a eliminar un intrón, ¿sí? Pero obviamente que esto solamente es para ejemplificar. ¿Por qué? Pues porque los RNAs pueden tener más que 2 exones y más que un intrón. De tal manera que este procedimiento se tendría que hacer en todos los intrones autocatalíticos tipo 1 y cuantas veces sea necesario. Pero para comprender el mecanismo, pues solamente vamos a suponer que son 2 exones que se van a empalmar y un intrón que se va a eliminar. Bueno, de hecho, prácticamente el corte del intrón y el empalme de los exones se hace en lo que se denominan como reacciones de transesterificación. Entonces, este paso de corte y empalme, que en inglés se le conoce como el splicing, se hace por 2 reacciones de transesterificación. Transesterificación. Quiero que pongan mucha atención porque a veces nos perdemos y luego ya no le entendemos a estas reacciones de transesterificación. ¿Ok? Entonces lo voy a explicar de manera general y luego voy a ponerles aquí unas anotaciones para que les quede claro qué comprende la primera reacción de transesterificación y luego qué es lo que comprende la segunda reacción de transesterificación. ¿Ok? Entonces, pongan atención, no escriban ni nada. Pongan atención a la imagen y luego ya yo les hago las anotaciones. Bueno, ¿qué es lo que observamos aquí? Tenemos nuestro transcrito primario, que es el pre-mRNA, es la molécula inmadura, la cual supongamos que ya se le adicionó su Cap5' y que ahora se tiene que hacer el splicing, que sería el corte del intrón y el empalme de exones. Bueno, para los intrones tipo 1 necesitamos de la presencia de un cofactor. Ese cofactor es una guanosina externa, o sea, es una guanosina que se toma de manera externa. Esta guanosina tiene los mismos constituyentes de los nucleótidos. Tiene la base nitrogenada, que es una guanina, tiene una ribosa, y esa ribosa tiene pues sus grupos en la posición 2' y en la posición 3'. O sea, recordemos que esta es la ribosa, este es el carbono 1' y acá está unida la base nitrogenada, o sea que aquí está la guanina. Luego este es el carbono 2' y aquí hay un OH. Luego aquí tenemos el 3', el carbono 3', y aquí también tenemos un OH. Luego aquí tenemos el carbono 4',
y aquí por fuera tenemos el carbono 5' de la azúcar, de la ribosa. Y al carbono 5' están unidos los grupos fosfatos, ¿sí? Que en este caso nada más es un grupo fosfato. Aquí ven que tiene nada más un grupo fosfato. Este es el grupo fosfato alfa. Este es el cofactor que se va a utilizar para hacer la primera reacción de transesterificación. Entonces, en esa primera reacción de transesterificación, el 3', el OH 3' de esta guanosina, o sea, este que está aquí en esta posición, va a funcionar como nucleófilo para, obviamente, hacer un ataque nucleofílico, como vemos aquí en la flechita azul. Este 3' de esta guanosina ataca nucleofílicamente ¿a quién? Al 5' del intrón, ¿sí? Este 5' del intrón va a ser el sitio de splicing, el sitio de corte. Este 5' va a ser el primer nucleótido del intrón, que en este caso pues es una adenina. Entonces es un 3', como ya hemos estado acostumbrados a ver en las reacciones de polimerización, hay ataques nucleofílicos de un 3' a un 5'. Esta es una primera reacción de transesterificación. Y, como sabemos, si hay un ataque nucleofílico, esto indica formar un enlace fosfodiéster. Y si un enlace fosfodiéster se forma, otro enlace fosfodiéster se rompe. ¿Cuál es el que se va a romper? Pues el enlace que mantenía unidos al exón y al intrón. Y como se rompe, entonces vean que este nucleótido que está en verdecito, este nucleótido, ¿a quién pertenecía? Pertenecía al exón, ¿sí? Aquí podemos ver que este uracilo pertenecía al exón. Pero al romperse el enlace fosfodiéster, pues este nucleótido del exón ahora tiene un 3' libre. Este es un OH 3' libre. Mientras que esta adenina, que era el primer nucleótido del intrón, ahora ya quedó formando un enlace fosfodiéster con el cofactor, con la guanosina, porque hubo un ataque nucleofílico del 3' de la guanosina al 5' de sitio de splicing o sitio de corte, que sería el primer nucleótido del RNA. ¿Sí? Con esto entonces ya se hizo un primer corte y ocurrió una primera reacción de transesterificación. Ahora viene la segunda reacción de transesterificación, en la cual el 3' del exón hace un ataque nucleofílico al 5' del exón con el que se va a empalmar. Un enlace fosfodiéster se forma, por lo tanto, otro enlace fosfodiéster se tiene que romper. Cuando se hace el ataque nucleofílico del 3' del exón al 5' del exón con el que se va a empalmar, ya por lógica consecuencia, ya se hizo el empalme de exones, porque ya hubo formación de enlace fosfodiéster. Y como consecuencia de la formación de ese enlace fosfodiéster, hubo una ruptura de la unión entre el intrón y el exón, dándose por lo tanto la liberación del intrón que se libera con esta guanosina asociada. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos reacciones de transesterificación? Pues aquí están escritas, ¿no? La primera reacción de transesterificación es realizada por el 3' de la guanosina al 5' del intrón.
al sitio de splicing 5', ¿sí? La segunda reacción de transesterificación es realizada por el 3' del exón hacia el 5' del siguiente exón con el que se va a empalmar. Entonces, esas son las dos reacciones de transesterificación, y en cada reacción de transesterificación implica la formación de un enlace fosfodiéster y la ruptura de un enlace fosfodiéster. Los enlaces que se están rompiendo son los correspondientes al intrón. Estos son los que se rompen, ¿sí? Y así procedería entonces el corte y empalme, corte de intrones, empalme de exones para los intrones autocatalíticos tipo 1. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo, pero mejor se los voy a poner con letra, porque si no me voy a tardar mucho si lo escribo así con el lápiz. Entonces vamos a poner primera reacción de transesterificación se realiza por el ataque del es prima OH de la guanosina. Vamos a ponerle aquí cofactor externo. Cinco prima del intrón, que sería el sitio de splicing o corte y empalme ¿sí? Esa es la primera reacción de transesterificación. Vamos a poner aquí. Como consecuencia, se rompe el enlace entre bueno, como consecuencia vamos a poner así. En consecuencia se forma y otro se rompe. ¿Quiénes son los que forman el enlace fosfodiéster? El 3' de la guanosina y el sitio de splicing 5'. ¿Cuál es el que se rompe? ¿Cuál es el enlace que se rompe? Lo ponemos entre paréntesis, es entre el que se rompió es el que está uniendo al exón con el intrón, ¿no? Sería une el exón con el ¿sí? Vamos a poner la segunda reacción de transesterificación.
segunda reacción de transesterificación se realiza por el ataque nucleofílico del 3', pero ahora no va a ser de la guanosina, sino ahora de quién va a ser. Va a ser el extremo 3' del exón al 5' del siguiente exón. El siguiente exón esto ya sería un sitio de splicing 3'. Como consecuencia, ¿por qué está mal escrito esto? Como consecuencia se forma un enlace fosfodiéster y otro se rompe. ¿Cuál es el que se forma? Entre los exones. Son los exones los que forman el enlace fosfodiéster y el que se rompe es el que une también al exón con el intrón. Pero esto ya es en el 3', ¿no? Bueno. Entonces aquí les queda cuáles son las dos reacciones de transesterificación y como distintivo de los intrones autocatalíticos tipo 1 es la presencia de este cofactor. ¿Sí? Esto es lo que va a distinguir y con el que vamos a poder identificar si se trata de intrones autocatalíticos tipo 1, tipo 2 o tipo 3. ¿Sí? Prácticamente las reacciones de transesterificación van a ser las mismas reacciones en los tres tipos de intrones, pero lo que diferencia es, por ejemplo, que en el 1 se utiliza una guanosina, en los intrones tipo 2 se utiliza una adenosina, y en los intrones tipo 3, esos para empezar ya no son autocatalíticos, sino que más bien requieren de una maquinaria enzimática que se llama espliciosoma para poder catalizar estas dos reacciones de transesterificación. ¿Sí? Pero antes de que expliquemos los otros, ¿queda claro los intrones tipo 1? Esas reacciones sí vienen en videos, yo les sugerí videos para que queden más claro, porque de las otras modificaciones, casi, más bien yo no he encontrado videos, pero de estas de corte y empalme sí existen muchas animaciones, yo les sugerí 2 en la plataforma. ¿Cómo ven? ¿Hay dudas? No, por favor, parece que no. ¿No? Bueno. Nada más vamos a ver hasta los intrones tipo 2 y luego la próxima clase del viernes vamos no, nos tocaría el miércoles, ¿verdad? Clase. Así en la próxima clase entonces vemos los otros intrones y la de la poliadenilación para que no sea mucha información. Bueno, entonces vamos a pasar a los intrones tipo 2, pero antes quiero que vean que estos intrones autocatalíticos tipo 1, pues aquí es una representación bien sencilla, la verdad, ¿sí? Ponen al intrón como así, como en una forma de lacito, y
y las reacciones aquí muy sencillamente, ¿no? Pero la realidad es que estos intrones, al ser autocatalíticos, necesitan de tener una formación de una estructura compleja. Necesitan, primero que nada, acercar a los componentes. Para que estas reacciones se lleven a cabo, esta guanosina necesita estar muy cerca de este sitio de empalme 5'. Y pues los intrones tienen cierta longitud, ¿no? Si uno pensara en condiciones naturales, para que se hagan estos ataques nucleofílicos, no deben de estar distantes los átomos unos de otros, sino tienen que estar verdaderamente cerca. Y luego para que se haga este otro ataque nucleofílico de un exón con el otro exón, pues también debe de estar realmente cerca. ¿Y cómo se consigue eso? Si hay toda una cadena de RNA en medio de ellos. Entonces la única forma se consigue porque estos intrones tienen una formación de estructuras secundarias muy complejas que, pues si las vemos aquí, miren, esto es cómo se pliega el intrón autocatalítico tipo 1. O sea, no es que sea una estructura así de una cadena lineal, sino que hay una formación de estructuras secundarias muy compleja. Vean, todas estas zonas son de autocomplementariedad porque los RNA son cadena sencilla y entonces podemos ver que son estructuras mucho más complejas que una doble hélice como por ejemplo la del DNA. ¿Sí? Y entonces vemos aquí que pues estos intrones tipo 1, conocidos también como ribosimas, porque vieron que esta formación de estructuras secundarias, si uno la comparara con la estructuración de las enzimas, pues es igual de compleja. Las enzimas forman alfas hélices, hojas beta, giros beta, tienen estructura primaria, secundaria y terciaria y hasta cuaternaria, ¿no? Y entonces, pues le pusieron ribosima como para hacer la similitud entre una enzima, pero que no es una enzima de origen proteico, sino que es una enzima de RNA, por eso se le llamó ribosima. Y súmenle eso que es autocatalítica, bueno, el intrón, la ribosima es autocatalítico, pues por eso aún más quedó pues completamente como anillo al dedo el nombre de ribosima. Entonces estas forman estructuras complejas y de esa manera entonces tenemos la entrada de esta guanosina aquí a un sitio particular dentro de la ribosima. Hay un sitio de entrada de la guanosina para que haga el primer ataque nucleofílico. Aquí como pueden ver, el primer ataque nucleofílico, la primera reacción de transesterificación y luego la segunda reacción de transesterificación para poder tener ya los exones empalmados y el intrón liberado, el intrón escindido. ¿Sí? Entonces están muy interesantes estos intrones tipo 1 por esta cuestión de plegamiento que tienen, de formación de estructuras, de formación de sitios catalíticos y sitios de entrada, por ejemplo, de este cofactor. Bueno, ahora pasemos a los intrones autocatalíticos tipo 2, que también pues tienen la característica de ser autocatalíticos y eso significa que catalizan su propio corte. ¿A dónde están estos intrones? Estos intrones están
en transcritos primarios de RNAs mensajeros de las mitocondrias y cloroplastos en hongos, algas y plantas. Ahora, ¿cómo se cataliza el corte de estos intrones y el empalme de los exones? También es por dos reacciones de transesterificación. También se hace exactamente ese mismo procedimiento, pero aquí no hay guanosina, aquí no hay un cofactor externo. Aquí lo que se utiliza para hacer la primera reacción de transesterificación es una adenosina, pero esa adenosina no es un cofactor externo, sino que esta adenosina forma parte de la secuencia del intrón. Entonces, si vemos aquí el transcrito primario, tenemos que es el exón, luego viene un intrón y aquí hay una adenosina que forma parte de la secuencia del intrón. Y luego continúa el intrón hacia el final y luego ya tenemos el siguiente exón. ¿Sí? Esta adenosina, como ven aquí, es la que va a actuar como nucleófilo. Es la que va a ser el primer ataque nucleofílico y por lo tanto la primera reacción de transesterificación. Esta adenosina está o forma parte de una secuencia que se le conoce como centro de ramificación. Entonces, esto es el centro de ramificación. Y si nos damos cuenta, pues estamos hablando de que este centro de ramificación pues tiene una secuencia consenso, que es CAA. ¿Ja? Como esta adenosina forma parte de la secuencia del RNA, eso significa que su 3' ya está ocupado. ¿Por qué ya está ocupado? Porque aquí tenemos la ribosa, aquí hay un OH, este va a ser el 2', luego aquí tenemos un 3', pero aquí de manera inicial era un OH, pero al haber ataque nucleofílico de un 3' a un 5', para formar parte de una cadena, entonces aquí ya tenemos que hay un enlace fosfodiéster que está formado entre este nucleótido y el siguiente. ¿Cuál es ese siguiente nucleótido? Bueno, esta va a ser una adenina y este nucleótido va a ser el que sigue, que es otra adenina. Entonces este es un 2' que tiene un OH. Aquí tampoco ya está el 3' también ya está ocupado formando un enlace fosfodiéster ¿con quién? Pues con el siguiente nucleótido que sería el que sigue acá y este el que sigue y el que sigue, el que sigue, el que sigue, así exactamente, ¿no? Ahora aquí esta adenina está formando su 5', un enlace fosfodiéster con el siguiente ribonucleótido. En este caso aquí hay un 2'. ¿Y aquí cuál es la base nitrogenada? Ah, pues es una citosina. Aquí lo dibujé mal. A ver, vamos a borrarlo. Aquí es el grupo fosfato. Más bien sería así. Aquí está un enlace. Este es el 2'.
Aquí está la citosina. Y bueno, aquí ya continuarán los enlaces, ¿no? De tal manera que esta adenosina es la que va a actuar como nucleófilo, pero ya no tiene un 3' libre disponible para poder ser el que actúe como nucleófilo. Porque aquí este 3' ya está ocupado formando enlace fosfodiéster. Entonces ya no puede actuar como nucleófilo. Pero hay 2' libre. Entonces hay un 2' libre que tiene un OH 2' libre y este 2' libre entonces va a actuar de nucleófilo para hacer la reacción de transesterificación. La primera reacción de transesterificación. ¿A quién lo va a hacer? Pues al sitio de empalme 5'. Entonces por eso aquí en la figura dice que el 2' OH de la adenosina en el intrón, o sea, recuerden que esta adenosina está en el intrón, actúa como nucleófilo, atacando al 5' o al sitio de splicing 5' para formar una estructura en forma de lazo. Entonces vemos aquí, el 2', el OH 2' de la adenosina, ataca nucleofílicamente al sitio de empalme 5'. Un enlace fosfodiéster se va a formar entre el 2' de la adenosina y el 5' del intrón. Como lo vemos aquí, aquí está unida la adenosina con el primer nucleótido del intrón. Pero como la adenosina forma parte de la cadena del intrón y quedaron unidas por un enlace, por eso se forma esta estructura característica en forma de lazo, que si uno la amplía, puede uno ver que esta es la adenosina, que está unida por su extremo 2' al primer nucleótido del intrón y con su extremo 3' al nucleótido propio de la secuencia del centro de ramificación. Entonces, por eso, esta adenosina está formando dos enlaces fosfodiéster. Uno con su 2' y otro en su posición 5' y 3' también. ¿Sí? Si se forma un enlace fosfodiéster, otro se rompe. ¿Cuál es el que se rompe? Pues el que une al exón con el intrón. Por lo tanto, el exón queda con un 3'. Y este 3' libre actúa de nucleófilo en una segunda reacción de transesterificación, en donde se forma un enlace fosfodiéster entre los exones de 3' a 5', hacen ataque nucleofílico, quedando como consecuencia empalmados los exones, y otro enlace se rompe liberando al intrón en forma de lazo. Entonces, como dice aquí el texto, la segunda reacción de transesterificación es entre el 3' del exón que hace el ataque nucleofílico al 5' del exón con el que se va a empalmar. De esta manera se completa la reacción, se hace una segunda reacción de transesterificación y el intrón es liberado en forma de lazo. La diferencia con los intrones tipo 1 prácticamente está en la primera reacción de transesterificación, porque la segunda reacción de transesterificación es exactamente lo mismo. En la primera, aquí lo que pasa es que es una adenosina propia de la secuencia del intrón, y en los tipo 1 es una guanosina externa, es un cofactor externo. Entonces vamos a tomar estas mismas vamos a tomar estas dos notas que les puse y ahora lo vamos a escribir para los intrones tipo 2 y vamos a hacer las correcciones pertinentes.
La primera reacción de transesterificación se realiza por el ataque nucleofílico del 2' de la adenosina. Que es perteneciente al centro de ramificación. Al 2' de la adenosina, que es perteneciente al centro de ramificación, que es una secuencia propia del intrón. ¿Sí? Eso no se les vaya a olvidar, que esta adenosina es parte de la secuencia del intrón, no es algo externo. Ajá. ¿A quién hace el ataque nucleofílico? Al 5' del intrón, que es el sitio de splicing 5'. Como consecuencia, se forma un enlace fosfodiéster, que aquí vamos a poner entre paréntesis, que va a ser 2', 5', para que quede que es un enlace fosfodiéster también atípico. ¿Sí? Los enlaces fosfodiéster comunes son entre un 3' y un 5', pero este no, es entre un 2' y un 5'. 2' y 5' del intrón. Y otro se rompe, que es el enlace fosfodiéster que se rompe es en el sitio que une el exón con el intrón. ¿Sí? Todo esto, ¿en dónde ocurre? En el sitio de splicing 5', aquí en la primera reacción de transesterificación. Luego, la segunda reacción de transesterificación es exactamente lo mismo, porque el ataque nucleofílico es del 3' del exón al 5' del siguiente exón a empalmar, que sería el sitio de empalme 3', y como consecuencia se forma un enlace fosfodiéster y otro se rompe. Pero aquí nos falta poner, como consecuencia se forma un enlace fosfodiéster entre el 2' y 5' del intrón. Entonces, un lazo. Esto es también algo distintivo, que el intrón forma este lacito que vemos ahí, ¿no? Esta es la segunda reacción de transesterificación. Y otro se rompe, sitio que... ¿Vale? Entonces ahí les quedan sus notas para que pues no se les vaya a olvidar cuáles son las reacciones de transesterificación. Entonces veamos, primera reacción de transesterificación es el ataque nucleofílico del 2' de la adenosina del centro de ramificación al 5' del intrón, que es el sitio de splicing 5'. Se forma un enlace fosfodiéster 2', 5', de tal manera que el intrón queda en forma de lazo. Un enlace se forma, otro se rompe, teniendo entonces que el extremo 3' del exón ahora actúa como nucleófilo en una segunda reacción de transesterificación, haciendo un ataque nucleofílico del 3' al 5' del siguiente intrón empalmar.
Esto ocasiona el empalme de exones y como' enlace se rompe, que sería el que une al intrón con el exón en el punto de empalme 3', se libera este intrón en forma de lazo. Esta es ya la segunda reacción de transesterificación. De hecho, exactamente esto va a ocurrir en los intrones tipo 3, que ya no son autocatalíticos. O sea, las reacciones de transesterificación 1 y 2 es exactamente lo mismo, ¿sí? No hay diferencia. Lo que es diferente con los intrones tipo 3 es que no son autocatalíticos. Entonces, estas reacciones, así como están descritas, ahora son catalizadas por toda una maquinaria enzimática. Hay un conjunto de proteínas, de ribonucleoproteínas, que se encargan de catalizar estas reacciones exactamente así como están. Entonces tenemos cosas distintivas para cada uno de ellos. En los tipo 1, la presencia del cofactor externo, que es la guanosina, y que son autocatalíticos. Los tipo 2 es que aquí las reacciones de transesterificación comienzan con una adenosina que forma parte de la secuencia de los intrones y que está en una secuencia llamada como centro de ramificación, y los intrones se liberan en forma de lazo, y aparte es una reacción catalizada por ellos mismos. Y los intrones tipo 3, que no son autocatalíticos y que también utilizan una adenosina, también el intrón se libera en forma de lazo, pero las reacciones de transesterificación son catalizadas por el espliciosoma, o sea, una maquinaria de ribonucleoproteínas que catalizan los dos, el corte del intrón y el empalme del exón. ¿Cómo lo hacen y todo el procedimiento del espliciosoma? Bueno, pues ya lo vemos en la siguiente clase. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, pues yo voy a tener la grabación.